animando a todos los discípulos. Pablo en este tiempo estaba haciendo un trabajo que era ir por las ciudades y por los pueblos estableciendo liderazgos, estableciendo lugares donde se reunían, que solían ser en casas o solían ser en las sinagogas, y ahí se predicaba la palabra de Dios. Y Pablo iba haciendo estas cosas. Y en ese momento, junto con Priscila y Aquila, y dice que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Y nos detenemos por un momento ahí de cómo la palabra de Dios habla de Apolos. Apolos dice que era un hombre elocuente, dice, era un varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Apolos venía de Alejandría. En Alejandría estaba la biblioteca más importante de toda la región, donde estaban los escritos antiguos, donde la gente que era de por allí solía ser gente muy estudiosa, gente muy preparada, y Apolos parece ser que era un hombre así, y dice que era elocuente. La palabra elocuente quiere decir ingenioso, espontáneo, una persona rápida de respuesta, una persona que tenía una capacidad de responder rápida, fácil. Y dice que Apolos era así. Y dice que era un hombre súper preparado en la palabra de Dios, preparadísimo en la palabra de Dios. Y yo cada día creo que nosotros tenemos que llegar a tener un conocimiento especial. Muchas veces caemos en el error, pienso yo, de que el Espíritu Santo lo va a hacer todo. Y decimos, no, el Señor traerá revelación a mi vida y con esto yo me conduciré. La palabra de Dios no enseña esto. La palabra de Dios dice que tenemos que escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras, que tenemos que leerlas, que tenemos que prepararnos, que tenemos que entenderlas. Porque si no entendemos la palabra de Dios, no vamos a saber reconocer cuando la voz es de Dios o no. ¿Sí? Porque si no sabemos las cosas, pues nos agarra por ahí cualquiera de estas sectas o religiones, mormones, testigos de Jehová, mil cosas, y te pegan una vuelta entera con la palabra de Dios. Y si tú no estás preparado en esas cosas, creas una confusión en tu mente que te puede llevar a perderte. ¿Creemos esto? ¿Nos podemos perder por ser engañados o no? Si hay algo peligroso en estos tiempos, es engañadores, gente que se dicen ser enviados de Dios y son engañadores y son diestros también en la palabra. Así como el diablo es diestro en la palabra, ¿verdad? Cuando estaba tentando a Jesús, ¿qué le decía? Dice la palabra. Él conoce las Escrituras, Él sabe muy bien utilizar todo esto. Nunca vamos a poder ser engañados con una mentira increíble. Vamos a ser engañados con mentiras creíbles, con cosas que de verdad nos parezcan verdad. Y tenemos que poner los pies firmemente y tratar de una forma individual de tener un conocimiento de las Escrituras fuerte y poderoso en nuestras vidas. Que la palabra de Dios nos hable a nosotros. Que no tengamos que esperar a que alguien nos hable o que alguien nos adiestre o que alguien nos ilustre sobre la palabra de Dios, sino que nosotros mismos ya tengamos un conocimiento y una noción de su palabra. Porque haciendo esto, te salvarás y salvarás al que te escucha. Estas cosas son importantes. Dice que le decía Pablo a Timoteo, en una de las cartas le decía: Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñes, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y al que te oyere, o te perderás. Nosotros tenemos que tener esta capacidad. Dice que Priscila y Aquila llegaron allí y en ese momento estaba Apolos predicando. Dice, este había sido instruido en el versículo 25 en el camino del Señor
y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Muchas veces pensamos que simplemente, ¿verdad? Pues de alguna forma estamos en una línea en la que, como decía antes, el Espíritu Santo es el que hace la obra en nuestras vidas, sí. Pero podríamos encontrar otros lugares donde la gente tiene mucho más conocimiento de Dios y el Espíritu Santo no está. ¿Creemos en todo? Hay gente que estudia las Escrituras. Yo asistí a un seminario hace unos años de preparación, y uno de los profesores que nos enseñaba sobre la palabra de Dios no tenía el Espíritu Santo ni tenía ninguna intención de tenerlo. Sin embargo, era uno de los mejores maestros que nos daba clases sobre religión, sobre Biblia. Y descubrimos que el hombre terminaba la clase y se salía a fumarse un cigarro, y a nosotros eso pues nos chocaba mucho. Y le preguntamos, y dijo, no, yo soy profesor de teología, yo enseño la palabra de Dios, pero dice, la verdad es que no sé ni siquiera si creo. Esto es triste, pero existe. Y nosotros, sin darnos cuenta, a veces también podemos ser de alguna forma así. Podemos estar viviendo un ambiente en el que todo nos parece perfecto y, sin embargo, no estamos descubriendo nada. Una vez que el ambiente desaparece de nuestras vidas, nos damos cuenta que no tenemos nada, que estamos vacíos, que nuestro corazón no tiene fuerza, que miramos y nos damos cuenta que no sabemos nada de la palabra de Dios. Nos damos cuenta que el Espíritu Santo no está morando en nuestra vida, y nosotros tenemos que prepararnos para estas cosas. Amén. Y nosotros tenemos que estar predispuestos a que la obra de Dios se haga en nuestras vidas. Dice que este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, dice que le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Dice que Apolo se puso a predicar, y que predicaba con un espíritu ferviente, con conocimiento, pero cuando Priscila y Aquila le escucharon, dice que le llamaron aparte, se lo llevarían a un lado y le dirían, mira hermano, perfecto lo que predicas, pero lo vives. El Espíritu Santo está en tu vida. ¿Verdaderamente hay un poder de parte de Dios en tu vida? ¿O solo es tu conocimiento el que te hace manejarte en este ambiente? Y dice que comenzaron, dice, así que le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino. ¿Esto quiere decir esto? Quiere decir que ellos le abrieron los ojos a muchas cosas. Y nosotros a veces podemos estar viviendo situaciones así, en las que el ambiente está bien para nosotros, la palabra está bien para nosotros, leemos, escuchamos, nos aprendemos versículos, pero verdaderamente eso lo estamos viviendo en presente, lo vivimos en presente. Es como el Salmo 23 que comentábamos ayer con Ángel, hablábamos, ¿verdad? En el texto que leemos dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Si lo leemos de la traducción original del hebreo, dice, el Señor es mi pastor y nada me falta. Habla en presente, no habla en pasado. Y muchas veces nosotros como cristianos solo estamos pensando en pasado. No, el Señor va a venir, nos va a arrebatar y ya está. Y vamos a ser salvos todos y va a ser todo maravilloso. Y los pobres que se van a quedar aquí
Esto lo van a pasar muy mal porque, claro, cuando no se han arrepentido, ¿tú estás seguro que el Señor cuando venga tú te vas a ir con Él? ¿Estás seguro que si el Señor viniera esta noche, tú te vas con Él? Por eso es muy importante que el Espíritu Santo esté en nuestra vida. Y la única forma de que el Espíritu Santo esté en nuestra vida es pidiendo, recibiendo, diciendo: Señor, entra en mi vida porque necesito entender aquello que leo. Si nos vamos al libro de los Hechos también, vemos a un eunuco que dice que iba de Jerusalén y que venía de Jerusalén a adorar. Y dice que el Espíritu habló a Felipe y le llevó a verlo. Y que se puso a hablarle, y aquel hombre estaba leyendo el libro de Isaías. Y cuando Felipe le preguntó, le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco, que venía de Jerusalén, de adorar a Dios, le dijo: no lo entiendo porque no hay nadie que me lo explique. Y dice que Felipe empezó a explicarle el verdadero significado de aquellas palabras. Y cuando terminó de explicárselo, le dijo: mira, aquí hay agua, ¿puedo ser yo bautizado? Y entonces dice que bautizó a aquel eunuco, que era el principal de la reina Candace. Dice que le bautizó. Y en ese mismo momento la palabra de Dios cobró vida. Porque si no, va a ser una palabra sin eficacia. Va a ser una palabra que nos va a engordar la mente, nos va a dar una sabiduría, pero no nos va a hacer vivir una vida plena con el Señor. Necesitamos mantener una relación espiritual con Jesús. ¿Sí o no? Sí. Necesitamos mantener esta relación espiritual con Él. Porque en el momento en el que vengan los problemas,